Buenas tardes al licenciado Mayovanex Reyes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Tony, y a todo el público que nos sigue a través de este espacio. ¿Usted le prestó atención al discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina? Sí, sí. ¿Qué opinión le merece? Estuve escuchando el discurso del presidente Danilo Medina. Sí, ciertamente, recientemente nosotros conmemoramos lo que es la celebración del 174 aniversario de esta gesta histórica de la independencia nacional, donde Ramón Matías Mellas y también un grupo de hombres valientes lanzaron el trabucazo que nos dio la independencia. Pero creo que todavía debemos de lanzar ese trabucazo para que nos dé la independencia en la corrupción. Lanzar ese trabucazo, nuevamente tenemos ese gran reto en términos de seguridad ciudadana, políticas migratorias, las injusticias. De nada sirve una buena ley si quien la aplica es un mal juez. Pero el hombre un discurso opositor, parece eso. No. El hombre debe de tener la valentía de hacer valer sus derechos. Ya. El presidente Danilo Medina, un discurso que me pareció utópico, la utopía, el país perfecto de Tomás Moro, pero también tocó una parte muy patriótica, que esto sí lo resaltamos muy bien en un discurso así. Esta parte está muy bien, la parte patriótica que el presidente acostumbraba mucho a apelar al nacionalismo en sus discursos. Sí. Y el tema haitiano siempre fue una oportunidad para mantener vigente al balaguerismo y al vinchismo y a todos esos sectores ultraconservadores. Sí. Pero de Leonel para acá, el criterio respecto a la migración ha cambiado mucho. Sí, precisamente en términos de migración, el presidente Danilo Medina, y a propósito de que usted toca el tema también de los haitianos, que se aprovechaba Balaguer, el presidente Medina en su discurso, él habló de la seguridad fronteriza, de reforzar lo que es la seguridad, helicópteros, hombres, incluso habló de agentes académicos para que no vayan a pasar vulneraciones a los derechos. Drones también, todo muy bien, pero entonces yo me pregunto de repente, ¿qué haría el presidente en este caso con los inmigrantes que tenemos aquí en el país? Nosotros, aquí tú vas a un centro hospitalario y constantemente tú ves la gran cantidad de parturientas que son de nacionalidad haitiana. Entonces, hay una política aquí que se debe de ejecutar. ¿Qué va a pasar con estas personas que a diario, mayormente las salas de parturientas son más haitianas que dominicanas? Entonces esto es constantemente. Pero espérese, que el presidente dijo que este es un país de fronteras abiertas. Oh, sí. O sea, yo descubrí eso el pasado 27 de febrero, que yo soy de un país de fronteras abiertas. Sí, para donde yo me quiero ir a vivir, que es para Inglaterra, para allá, para Gran Bretaña, para Reino Unido, o para donde yo quisiera que me reciban con las fronteras abiertas, allá en Suiza o en Alemania. No te lo van a permitir. No me lo van a permitir. Pero este es un país de fronteras abiertas. Y aquí haitianos, venezolanos, chinos, cubanos, colombianos, entran cuando quieran. Sobre todo el presidente se enfocó mucho en la seguridad fronteriza. También vi como que no fue justo ahí con los empresarios, atacó a los empresarios cuando dice que aquí las empresas se aprovechan de la mano de obra barata para emplear a extranjeros, a indocumentados, y se aprovechan de esa situación. Pero el gobierno tiene el control por los contratistas de obras del Estado, que no deberían trabajar haitianos ilegales, por ejemplo, en proyectos de obras públicas. Y hay que preguntar hasta dónde se ejerce el control y hasta dónde se cumple la ley de trabajo que habla de un 80-20. Sí, que el artículo 135, 136 y siguiente del Código Laboral actual estipula bien claro que debe de ser un 80-20. Incluso dice que si son 10 empleados que hay en una empresa, al menos 6 de estos deben de ser dominicanos. Cuando son 8 y 7, por lo menos 5 deben de ser dominicanos.
Si son 4, 3 deben de ser dominicanos. Si son 2, obviamente uno debe de ser dominicano. Entonces, al parecer aquí a nuestro presidente desconoce que la institución que más emplea indocumentados y también nacionales haitianos por la mano de obra barata es el Estado Dominicano. Entonces, la verdad que no entiendo mucho esto de las no es un asunto. Porque ahí fue que nos fuñimos de verdad. No es un asunto solamente del empresariado que busca la mano de obra barata, es el Estado que contrata a estos nacionales haitianos. ¿Por qué? Porque un dominicano, cuando tú lo contratas, tú le tienes que buscar un seguro de salud. Ahí obvian cumplir con esta parte, pero también tienen que cumplir con un alojamiento. Esos haitianos que tú lo ves en obras, ellos están dispuestos y se quedan y duermen ahí y trabajan ahí mismo. A un dominicano tú tienes que buscarle alojamiento seguro y cumplir con la ley. Entonces, en este sentido, ellos buscan la mano de obra barata y parece que ahí el presidente solamente le carga esa culpa a los empresarios. Un productor de bananos en el campo o de ganadería, por ejemplo, le paga un jornal a un ciudadano haitiano de 225 pesos. Sí. El dominicano no se ajusta a ese precio. Y entonces se aleja del campo, viene a la ciudad a motoconchar, se arrima a los cordones de miseria y después dicen que al dominicano no le gusta trabajar. No le gusta y que trabajar. Eso justifica la mano de obra extranjera. Sí, sobre todo que hay ya trabajos que se han ido desplazando y que los dominicanos casi no lo ejercen, no hacen ese tipo de trabajo. Además, precisamente no habló, por eso de la mano de obra barata. El presidente no habló del sueldo promedio dominicano ahora mismo. Un sueldo promedio anda por los $200 sí, en este momento. El presidente incluso un salario de 6,000 pesos, que es lo que es una multa. ¿De cuánto estamos hablando? El presidente no habló directamente, como usted señala. Estamos hablando de $70. Del sueldo promedio, sí, un sueldo que... 100 y pico de dólares. Es un sueldo que no se compara con los estándares de los países, de otros países, incluso que están quizá por debajo de nosotros. Sin embargo, pero además el presidente... el criterio de que para ser clase media en este país, ¿cuánto es que hay que tener? Si basta con un supergato, con un Sonata, que usted lo debe y lo ve perderse antes de que usted termine de pagarlo. ¿Eso es ser clase media? Bueno, el presidente exhibió como un gran logro que en su discurso que muchos dominicanos han salido de la pobreza, que han obtenido ya empleo. Entonces yo me pregunto y digo que todo aquel que obtiene un empleo de 10,000, de 12,000 pesos, no por eso deja de salir de la pobreza. El 25% de los médicos está desempleado en este país. Y tenemos médicos haitianos en los hospitales. Entonces, también el presidente señala que el 20% que se le aumentó, que esto se traduce en el sector también es privado. Y esto es bueno entonces que el presidente ahí se reúna con micro y pequeñas y medianas empresas y vea cuál es la real situación donde ese 20%, a pesar de que fue aprobado, no se ha traducido en muchas empresas. Entonces ahí no se corresponde. También el presidente habló sobre que salgan a las calles de República Dominicana, que recorran nuestras calles para ver el bienestar que hay, según el presidente. Sin embargo, contrasta mucho el sueldo de un policía que tiene que salir a las calles a arriesgarlo todo con el de ministros que ganan por encima de 500,000 pesos, 300,000 pesos. Entonces contrasta mucho el sueldo de estos servidores. También el presidente señaló en cuanto al Poder Judicial, un 86% de aumento para el Poder Judicial. Señores, aquí en la capital hacen falta tribunales, la construcción de tribunales, para no decir en el país completo, y todavía no se han podido lograr. El presidente habló de los aumentos de sueldo a los fiscales. Ahí yo no entendí mucho esto. Sí. ¿Para qué un fiscal tiene que tener un puesto de drogas si gana un sueldo de lujo? Por Dios. Sí, son contrastes
es que no se corresponde, porque aquí hay fiscales porque que ganan sueldos de miseria. Si un policía que gana 6, 7 mil pesos tiene un puesto de droga, bueno, digo, está buscando compensar su sueldo. Pero no solamente... Pero un fiscal ganando 80 mil pesos... No se corresponde, no se justificaría. Ahora, lo que sí ha crecido, aquí es el microtráfico. En las zonas marginadas, eso es lo que se ve, y no sé si el presidente refleja también ese aumento. El presidente habló del menudeo de drogas, me llamó la atención el término. Eso sí se ha ido creciendo, el microtráfico. Entonces, eso no es lo que se traduce en el bienestar colectivo. También en torno a esto que usted dice de un fiscal, pero los jueces aquí ganan sueldo de miseria. Los defensores públicos aquí están por debajo en su sueldo de todo el escalafón judicial, están muy por debajo de lo que debieran de ganar en esa escala. Entonces no es posible a esos servidores públicos. Y al dominicano no hay quien le hable de más impuestos. No es que subirle el aumento. Pero a propósito de que usted señala los impuestos, el artículo 114 de nuestra Constitución dice que el presidente está obligado a una rendición de cuentas, y también el 128 más adelante lo enumera claramente. En esta rendición de cuentas, como es el 27 de febrero, también 16 de agosto, el presidente debe principalmente en esta rendición enfocarse en lo que son las políticas fiscales. Y si usted ve en el discurso del presidente, el presidente lo que hizo fue que obvió esta parte. La Constitución misma estipula que el presidente debe de hacer un balance de lo que fue el año anterior en cuanto a las políticas fiscales, monetarias, dígase endeudamiento que haya tenido el país, pero también los préstamos que haya tenido y las políticas que va a aplicar en el año en curso. Entonces, para concluir, ¿fue una rendición de cuentas o no? Fue una rendición de cuentas muy técnica, la vi así. A pesar de que muchos también la ven de otra manera, más política, pero el presidente en este caso, que debía de estar obligado a esto que dice la Constitución, veo que dejó de un lado esta parte, y de hecho en su mismo discurso dice: no voy a mencionar cifras, más bien me voy a enfocar en los logros. En el discurso el presidente lo dice. Una rendición de cuentas no solo es para enfocar los logros. Entonces no... Si algo falló, si hay algo pendiente, eso debe ser parte de la rendición de cuentas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que sigue después de ahí? Otra cosa que me llamó mucho la atención es que el presidente dijo que se están creando 120,000 empleos por año, que anteriormente eran 100,000, ahora ha aumentado esa cantidad. Entonces tú sales a las calles y ves una realidad que contrasta cuando tú ves los jóvenes en los sitios marginados y ves cómo esta exclusión. Y también... ¿Usted quiere que le emita una opinión ahí? Ya tenemos que terminar esta parte. Hay una regla de oro que conocen todos los economistas. Sí. Y el presidente de la República es economista. Oh, sí. Es que todo país produce un volumen de empleos anuales, pero al mismo tiempo pierde un volumen de empleos anuales. Entonces, si bien es cierto, estamos ganando empleos, al mismo tiempo perdemos empleos. Sí. Cuando un dominicano abandona el campo para arrimarse a la ciudad, es porque perdió el empleo en el campo. Ciertamente. Pero cuando usted abre un bar aquí en Los Jardines, a la siguiente esquina hay un bar que cierra. Claro. Entonces se perdió una cantidad de empleos. O sea, hay muchas cosas que se pueden objetar ahí del discurso presidencial. Concluya, licenciado. Entonces, ciertamente yo entiendo que aquí se deben de poner políticas claras en ese asunto, en cómo vamos a avanzar como nación, tener objetivos claros y también darle la participación a jóvenes también, puesto de que el mismo ministro, me llamó mucho la atención, el ministro Domínguez Brito recientemente dice que hay un sector que se ha mantenido dentro del mismo PLD excluyendo y dándole la participación a los jóvenes. Entonces, cuando usted escucha que un ministro dentro del mismo gobierno reconoce y dice esto, entonces, ¿hacia dónde vamos? En cuanto a las políticas migratorias, entiendo que deben de definirse qué se va a hacer
en cuanto a estos nacionales indocumentados que están en el país. No solamente es reforzar la frontera, sino el mal, los que tenemos dentro. ¿Qué vamos a hacer? Bien, muchas gracias al licenciado Mario Vanex Reyes, abogado. Hoy ha venido a analizar, a desmontar parte por parte, como Jack, lo que fue la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina el pasado 27 de febrero. En Europa hay cifras ya de 38 muertos por el frío. El frío de marzo, ya es marzo. Oigan eso, aquí no se ha muerto nadie del frío, pero el frío enferma. El doctor Aulio Collado, y con esta despedimos, habla de procesos gripales y del cambio climático.